Pregunta a los tiempos antiguos que te han precedido. ¿Hubo jamás, desde un extremo al otro del cielo, palabra tan grande como esta? ¿Se oyó cosa semejante? ¿Hay algún pueblo que haya oído, como tú has oído, la voz del Dios vivo? Esa es, queridos hermanos, la invitación de Moisés en la primera lectura de este domingo. Pregunta sobre quién y cómo es Dios. Precisamente la fiesta de la Santísima Trinidad nos quiere, con sus lecturas, ritos y diversas oraciones, dar respuesta a esa pregunta. El misterio del cual hacemos memoria y celebramos este domingo es Dios mismo. Cristo, al venir a este mundo y pasar por él haciendo el bien, nos reveló quién y cómo es Dios. Nos habló del Padre, quien lo envió al mundo, y en su persona nos lo mostró, al punto de decir: el que me ha visto al Padre. También con su vida, pasión, muerte y resurrección, se dio a conocer a sí mismo como ofrenda de amor. Y finalmente nos regaló el Espíritu Santificador, que permanece con nosotros hasta el final de los tiempos. Jesucristo nos reveló que Dios es comunión, que en Él no hay espacio para la soledad existencial o el aislamiento. Todo Él es comunión. De tal manera que la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu es a tal punto intensa que forman una unidad. Ya San Agustín nos recuerda bellamente que el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu es el amor. Teorizando con nuestro lenguaje limitado, se podría pensar que esto contradice las leyes de la matemática. 1 más 1 más 1 no es igual a 1. Sí, es verdad. Pero quizás el problema está en la operación matemática elegida. Nos ayudaría a cambiar la adición más por la multiplicación por 1 por 1 por 1 sí es igual a 1. En Dios, cada una de las personas divinas existe por la otra. La esencia de cada una de ellas es vivir donándose al otro. En las relaciones de la Santísima Trinidad, el tú es el centro de la existencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu viven en una permanente donación al otro, donde todo es comunión y unidad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿En qué nos influye? ¿No es acaso cosa de teólogos de los primeros siglos o medievales que se ocuparon de comprender la Trinidad? Más de alguna persona agnóstica contemporánea, con buena voluntad, podría decir que de Dios poco o nada podemos saber, y de llegar a existir no influye para nada en nuestras vidas. Hermanos, para el cristianismo no es así. El cómo sea Dios nos influye e importa mucho para la construcción de nuestra sociedad. Nos dice la Sagrada Escritura que el hombre y la mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Así, comprender el misterio de Dios es comprender el misterio de la persona humana. Ser imagen de Dios significa haber sido creados para la comunión, para la donación, para el amor radical y desinteresado que piensa en el tú, de tal manera que
en la felicidad de éste se realiza el yo. Momentos de soledad necesitamos, sí, pero la soledad existencial no está en el ADN humano. Hemos sido creados para vivir en comunión, y es en comunión como se realiza la persona humana. Somos concebidos por otros. Nacemos bajo el cuidado de otros. La educación la recibimos de otros. Hasta otro es el que tiene que darnos sepultura. Todo el entramado social en el que nos movemos exige de unos y otros para la sobrevivencia humana. No es que solamente la persona necesite de la comunidad, sino que la persona se realiza y es cada vez más persona y más humano en comunidad. Podríamos decir que a nivel humano no hay proyecto personal que no sea comunitario. La liturgia de la Iglesia lo refleja muy bien, conjugando todos los verbos de sus oraciones en primera persona plural, a partir de un nosotros. Que a la sociedad contemporánea le cueste comprender el cristianismo no es solo cuestión del secularismo, del bienestar que aleja de Dios, de la crisis de la Iglesia o por la acción del demonio. Todo eso puede influir, pero es una cuestión mucho más profunda. Los fundamentos de nuestra sociedad occidental actual y los del cristianismo han llegado a ser como el aceite y el vinagre, o como dos polos magnéticos que se repelen, es decir, no logran convivir. Los criterios del cristianismo centrados en el tú no tienen cabida en una sociedad construida sobre el yo. Así, por ejemplo, la generación actual, hijos de esta época tecnológica, es la que más lo resiente, no logrando en muchas ocasiones comprender las categorías fundamentales del cristiano, llegando sin mala voluntad a ignorarlas por completo, a la indiferencia y en no pocas ocasiones al rechazo violento. Pienso en rostros concretos de algunos jóvenes cristianos que sufren porque sus amigos del colegio o universidad no los entienden o los discriminan por su fe. Esto por lo general no es cuestión de maldad, sino que el fundamento social y el modo de concebir la persona humana han cambiado. Hoy todo nos habla del yo, su libertad y sus derechos, y que en ello radica la felicidad. Un discurso distinto parece ser que no tiene cabida. Parece que a la humanidad nos cuesta entender que las atrocidades de las guerras, las crisis migratorias con sus muertes, las discordias sociales, la violencia presente en tantos países, las rupturas familiares, en fin, la gran cantidad de abusos existentes, tienen su origen más profundo en la persona humana, que ha dejado de comprender que ha sido creada para amar y donarse a un tú, y no para enarbolar una malentendida libertad y saciar las ansias de poder del yo. Hermanos, contemplar la Trinidad es mirar el corazón humano y comprender que todo Él y su persona ha sido creado para amar y ser amado. Los ojos que miran hacia el frente, capaces de contemplar la belleza. La nariz que con su olfato huele los perfumes. Las manos que con la sensibilidad del tacto acarician. Los brazos que permiten abrazar y contener. Los pies que nos llevan adelante al encuentro del otro. La boca que regala comunicación.
el oído que permite escuchar y dialogar. Todo nos habla de la Trinidad, porque todo nos habla de que Dios es comunión y del hombre y la mujer, que también lo somos, porque fuimos creados a su imagen y semejanza. Sin embargo, tristemente, a veces se nos olvida y perdemos dicha semejanza. Queridos hermanos, pregunta a los tiempos antiguos sobre cómo y quién es Dios. En Cristo está la respuesta. Dios es uno y trino, porque Dios es amor. Errar en la comprensión de Dios nos llevará a errar en la convivencia humana. Salgamos de la lógica del yo y entremos en la lógica trinitaria, la lógica de la relación, la lógica del tú. Vivamos por amor y vivamos para amar, y allí radicará un nosotros feliz y en paz, según el querer de Dios. Amén.